Hola, queridos hermanos. Bueno, soy el padre Claudio Juan Vigiano de los Cruzados de Cristo Rey y tengo el gusto, ¿no?, de hacer esta charla en este primer viernes de mes de noviembre para la milicia del Sagrado Corazón de Jesús. Y vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, con una oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Este material, ¿no?, es del cardenal González Martín, que llama la realeza de Jesucristo, ¿sí? Porque bueno, ya tenemos la fiesta de Cristo Rey. Entonces vamos a ver un poquito esta charla que nos da el cardenal González Martínez, que me parece muy buena, muy actual. Entonces, y puedo ir comentando algunas cosas. Entonces le habla primero de los estadios del reino de Jesucristo. El reino de Jesucristo en el mundo se inició con su primera venida al ser concebido en cuanto hombre, el Verbo de Dios en las entrañas de María. Aunque al día siguiente de la caída la promesa hecha por Dios de un Redentor constituyó una anticipación de su reino, inaugurándose lo que se ha llamado por algún teólogo como la edad de la gracia del Cristo Redentor prometido. Pero fue efectivamente con la entrada del Verbo de Dios en el tiempo, al hacerse hombre y plantar su tienda entre nosotros, después de los signos de espera, cuando se inauguró visiblemente su reino mesiánico, según el anuncio del ángel. He aquí que tú concebirás un hijo y le darás el nombre de Jesús. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin, ¿no? Lucas 1, 2, 32, 33, ¿no? Y fue después de la pasión, muerte y resurrección, ascensión a los cielos de Jesucristo y del envío del Espíritu Santo a sus discípulos reunidos en el cenáculo, cuando implantó definitivamente con el precio de su sangre su reino, que no es de este mundo, pero que está en el mundo, aunque su consumación plena y gloriosa se realizará más allá del tiempo, al final de la historia, cuando todas las cosas sean recapituladas en Cristo y Dios sea todo en todas las cosas. Entonces, este primer punto que nos habla el cardenal, los estadios del reino de Jesucristo, ¿no?, ya empieza con su encarnación, ¿sí? Más fuerte, ¿no?, con su muerte, resurrección, ¿sí?, y la venida del Espíritu Santo, y bueno, ya para la consumación en su segunda venida, pero ya empieza desde ahora. El reino de Dios tiene, por tanto, dos estadios. Uno, el del reino peregrinante y crucificado, desde la ascensión hasta la segunda venida, que es la que estamos transitando. El ya sí, como ya muchos lo saben, pero todavía no, es la era del Espíritu Santo. Y el otro, el de la consumación más allá del tiempo, la historia, escatología, ¿no? Ya cuando venga en su segunda venida la parusía. No son dos reinos, sino dos fases de un único reino. Entonces no hay que separar, sino que es una continuidad. Es la gran paradoja del reino de Cristo y que constituyó el gran escándalo para los judíos de su tiempo, que esperaban a un Mesías vencedor de los romanos y liberador político de la tierra de Israel de la dominación extranjera, e incluso para sus propios discípulos, hasta que fueron iluminados por el Espíritu Santo. Entonces acá tenemos un punto muy importante, ¿no?, que es lo que la paradoja, ¿no?, que los judíos esperaban, un libertador. Es cierto que la soberanía de Cristo es plena y total, desde el mismo instante de su encarnación, pero su ejercicio pleno y universal es escatológico. Jesucristo, en su vida mortal, rehuyó toda apariencia de poder de tipo temporal. Y esto va a ser muy importante, ¿sí?, para entender este reino de Jesucristo, o Cristo como Rey, ¿sí? Se retiraba de las muchedumbres cuando querían proclamarle Rey, ¿no? Juan 6:15, o como entonó San Pablo en su himno en la epístola a los Filipenses, se anonadó a sí mismo, ¿sí? Hermosísimo himno que todos deberíamos leerlo y meditarlo, tomando forma de esclavo, ¿sí? Filipenses 2:7.
y fuera de cierto movimiento excepcional de su vida en lo que manifestó su poder divino y el esplendor de su gloria, para que creyeran en él, su discípulo, y como testimonio de su misión mesiánica. Se hizo en todo semejante a los hombres, en su porte exterior y en su forma de vida. Merece también citarse como excepción su entrada triunfal en Jerusalén, aunque su intención era presentarse con humildad y mansedumbre. Entonces fíjense cómo se presenta este rey, porque a veces por eso los judíos y también los primeros cristianos, ¿no? Los discípulos, los apóstoles, les costaban reconocer a ese rey David. Entonces por eso, es decir, hasta que venga el Espíritu Santo, lo van a entender. Sí, el Hijo de Dios vino a este mundo, pero no como el rey Mesías, victorioso y dominador, sino como rey peregrino y crucificado, como el siervo de Yahvé, según la sublime profecía de Isaías 42:53, o como el justo abandonado por su Dios, el Salmo 21, antes de ser para siempre rey resucitado y glorificado, sentado a la diestra del Padre, Rey de reyes y Señor de señores, y que volverá a la tierra en el último día sobre las nubes del cielo, con gran poder y majestad, para juzgar a todos los hombres y a todos los pueblos. Y la iglesia, su esposa de sangre, no podía tener una condición distinta de su divino esposo durante su peregrinación terrena. ¿Sí? Entonces, es maravilloso, ¿no? Como Jesús, esa humildad y esa mansedumbre, no se presenta como un rey dominador, ¿sí? Es decir, poderoso, que lo puede haber hecho, sí, pero Él nos quiere como conducir por otro camino, ¿sí? Ahora, también la iglesia debe pasar por esto que pasó Jesucristo. La iglesia, por tanto, no alcanzará su consumada plenitud, sino en la gloria celeste, cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, y cuando junto con el género humano, también la creación entera, que está íntimamente unida con el hombre, y por él alcanza su fin, será perfectamente renovada en Cristo. Entonces el reino ha comenzado ya. Entonces eso es un punto fundamental, ¿sí? El reino consumado no tendrá una diferencia de naturaleza, sino de grado. La plenitud de los tiempos ha llegado, pues a nosotros, ¿sí? Pues a nosotros, y la renovación del mundo está irrevocablemente decretada. ¿Sí? La victoria de Cristo ya está, ¿sí? Ahora nos toca transitar, ¿sí? Este camino. Y en cierta manera se anticipa realmente en este siglo, pues la iglesia ya aquí en la tierra está adornada de verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. Entonces el camino de ese reino, de ese reinado, es la iglesia. Pero no, mientras no lleguen los cielos nuevos y la tierra nueva, donde mora la justicia, la iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones pertenecientes a este tiempo la imagen de este siglo que pasa, y ella misma vive entre las criaturas que gimen con dolores de parto, al presente en espera de la manifestación del Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces por eso algunas de esas imperfecciones, los pecados, ¿no? Que todos tenemos, ¿sí? Entonces, pero la iglesia es el camino, ese reino que ya empezó. ¿Sí? Ahora, otro punto que nos da el cardenal, la dualidad iglesia-mundo, las dos ciudades. ¿Sí? El genio teológico de San Agustín supo expresar en frases lapidarias el misterio de la historia y la oposición irreductible entre el reino de Cristo en su fase peregrinante, en la espera de su segunda venida, y el señorío del príncipe de este mundo. ¿Sí? Esas dos ciudades. Dos amores fundaron dos ciudades, a saber, el amor propio hasta el desprecio de Dios, la terrena, ¿sí? Y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la celestial. Son las dos ciudades. La primera se gloría en sí mismo y la segunda en Dios, porque aquella busca de los hombres la gloria y ésta tiene por máxima gloria a Dios, testigo de su conciencia. Todo esto es San Agustín, ¿no? Que nos dice, ¿sí? Aquella se engríe en su gloria y ésta dice a su Dios, tú eres mi gloria y en el que me hace ir con la cabeza en alto. Entonces acuérdense, ¿no? Siempre es la lucha que se da, ¿no? Entre los enemigos del alma, ¿no? El demonio, el mundo y la carne,
¿sí? Y entre Dios, ¿sí? Y nosotros estamos ahí, en nuestro corazón se da esa lucha, podríamos decir esas dos ciudades. La noción agustiniana de las dos ciudades o de los dos reinos es completamente distinta a las naciones gnósticas y maniqueas, que la consideran como dos creaciones antagónicas de un Dios bueno y de un Dios malo, idénticos en poder y en fuerza. San Agustín se inspira sobre todo en el Evangelio de San Juan, en donde se opone el Verbo encarnado. Se opone el Verbo encarnado, Jesucristo, al príncipe de este mundo, pero con la seguridad de la victoria final de Jesús, porque contra mí no tiene poder alguno, y también en el Apocalipsis, ¿no?, en la lucha del dragón contra la mujer y contra la descendencia de la mujer, y el contraste entre Babilonia, la grande, la madre de las rameras, y de las abominaciones de la tierra, y la nueva Jerusalén, la ciudad santa descendida del cielo junto a Dios, la mansión de Dios con los hombres, la esposa del Cordero iluminada por la gloria de Dios y cuya antorcha es el Cordero, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos el combate siempre, que nosotros esperamos siempre en eso, la vida eterna. En el estadio actual del reino de Cristo, éste no impone su realeza sobre las criaturas mediante el ejercicio del poder, sino que respeta la libertad del hombre y la autonomía de la creación, cuyo campo es la historia, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? Aún así nos cuesta entenderlo eso, porque en Dios no podría ser de una manera más fácil, ¿no? Pero bueno, Dios nos da esa libertad con su ayuda, claro, no es que no aventó ahí, sino que con su gracia nos quiere ayudar, ¿sí?, para luchar el buen combate. Por eso, aunque el señorío de Cristo es total y universal, ¿sí?, no es que el demonio más fuerte que Dios, ni el mal es superior al bien, en el régimen terrestre de la redención, antes de su segunda venida, admite la dualidad de la iglesia y del mundo, ¿sí? La iglesia y el mundo están sometidas de derecho a Jesucristo, pero de distinta manera. Entonces el mundo, ¿no?, en otro momento lo hemos explicado, hay que entender esa palabra, ¿sí? Las relaciones entre la iglesia y el mundo, entre la iglesia y la sociedad temporal, debe ser de distinción de esferas, de respeto, de sus ámbitos propios de actuación, de independencia, cada uno en su propio terreno, pero al mismo tiempo de legítima cooperación, puesto que ambas están al servicio de la vocación personal y social del hombre, en su vocación integral, aunque por distinto título, y la persona humana a la cual debe servir es un sujeto único, en su esencia ontológica y en su vida existencial abierta a la trascendencia. Entonces acá se va a entender, ¿no?, esta separación, secularismo, que el mundo viene ya, ¿no?, tratando de hacer, ¿no?, de separar la iglesia, o no va a decir el cardenal, o la fe, ¿no?, reducirla a algo privado y algo ya ni privado, ¿sí?, es lo que está mal, lo que nos quieren hacer, ¿sí?, relegar la fe de todo cristiano. Por eso la palabra separación, ¿sí?, no refleja, acá dice Mona Clara, ¿no?, dejando a un lado el sentido peyorativo de recuerdo de lucha y controversia pasadas, ¿no? No refleja el esquema ideal de las relaciones entre la Iglesia y la comunidad civil y política. No son dos cosas distintas, ¿sí?, están relacionadas. La recapitulación de todas las realidades temporales de la creación y de la historia en todo lo que tiene de bueno y de positivo se realizará en Cristo, que ejercerá escatológicamente su soberanía universal, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, ¿no?, la importancia no es que, ahora lo va a decir, no, pero no se va a meter la iglesia, ¿no? Acá, bueno, lo sigo para que se entienda un poco. Es evidente que la iglesia no tiene una misión de orden político, económico, social, ¿sí? Ya lo vimos, ¿no?, con la teología de la liberación, ¿no? Pero ahora va a decir sí que tiene como una relación con el mundo social, político, económico, ¿sí? Tiene algo que decir. Toda asimilación de la iglesia a una fuerza u organización política, social o sindical, cualquiera que sea la concepción teológica en que pretenda inspirarse,
falsea su naturaleza específica y altera la misión que Dios le señaló. Pero esto no quiere decir, ni mucho menos, que el cumplimiento de su misión religiosa no se divide en funciones, luces y energías que puedan servir para establecer y consolidar la comunidad humana según la ley divina. Entonces eso es algo muy importante, ¿sí? Ahora podríamos decir muchas cosas, ¿no? Pero nos veríamos del tema, pero que claro que la iglesia tiene, ¿sí?, ese deber moral, religioso, de decir las cosas, ¿no? De denunciar y anunciar. Más aún, como afirmó el propio concilio en otro documento, la obra redentora de Cristo, aunque de suyo se refiere a la salvación de los hombres, se propone también la restauración de todo el orden temporal. Por ella la misión de la Iglesia no es sólo ofrecer a los hombres el mensaje y la gracia de Cristo, sino también el impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu evangélico. Entonces esto es muy importante, esta última frase es fundamental para entender el reinado de Jesucristo. No está separado. Por eso es muy importante en un católico, pues siempre lo digo, no lo dice uno, ¿no? Lo dice la iglesia, ¿no? La doctrina de la iglesia, no está separado lo que uno cuando va a misa, no comulga, se confiesa, hace oración, de su vida pública. Que eso es lo que hoy está pasando, ¿no? Como que a una vez se separa. Una cosa soy dentro de la iglesia y otra cosa soy en el orden temporal. No, tiene que haber unión. El Papa Juan Pablo II en su primera encíclica Redentoris Homines, después de haber expuesto el magisterio de la redención en su dimensión divina, y acá aclara, ¿no?, la redención del mundo, ese misterio tremendo del amor, en el que la creación es renovada, es en su raíz más profunda la plenitud de la justicia en un corazón humano, el corazón del Hijo primogénito, para que pueda hacerse justicia de los corazones de muchos hombres, los cuales, precisamente en el Hijo primogénito, han sido predestinados desde la eternidad a ser hijos de Dios y llamados a la gracia, llamados al amor, y en su dimensión humana, el hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra en el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Por esto, precisamente, Cristo Redentor revela plenamente el hombre al mismo hombre. Tal es, si se puede expresar así, la dimensión humana del misterio de la redención. En esta dimensión el hombre vuelve a encontrar la grandeza, la dignidad y el valor propios de su humanidad. Por eso lo que quiere hacer, no muchas veces el mal, es deshumanizar, no todas las leyes que hoy vamos a ver, es deshumanizar al hombre, ¿no? A través del odio, el rencor, de la división. Acuérdense que todo eso es agente del mal. Considera la actitud y la actuación de la Iglesia en relación al hombre real, concreto e histórico y su situación en el mundo contemporáneo, partiendo de la afirmación del concilio de que mediante la encarnación del Hijo de Dios se ha unido en cierto modo a todo hombre, ¿sí? Bien. Se trata de un humanismo cristocéntrico que parte de Cristo para llegar al hombre y hacer extensivos a todos, a todos los hombres los frutos de la redención de Cristo, no solo en su proyección sobrenatural y trascendente, sino también, aunque no esencialmente, en su proyección humana y temporal, porque la Iglesia es y debe ser consciente también de todo lo que se opone al esfuerzo para que la vida humana sea cada vez más humana, para que todo lo que compone esta vida responda a la verdadera dignidad del hombre. Entonces, bueno, ahí tenemos, ¿no?, esta carta, esta exhortación del Papa San Juan Pablo II, ¿no? Como decíamos, esta gran encíclica, Redentores Hominis, ¿no? Hermosísima, ¿no? Cómo decir, toda la Iglesia lo que tiene que hacer para que el hombre vaya creciendo, ¿no?, espiritual y humanamente. ¿Sí? Por eso dice, se trata de un humanismo cristocéntrico, Cristo en el centro, ¿sí?
La Iglesia ejerce de esta manera o de esta forma su participación en la realeza de Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir, y cuya soberanía no se manifiesta en este mundo como la de los reyes y jefes de la tierra, que hacen sentir su dominación, sino como la de un servidor humilde, que se opone a los pies de todos en actitud de servicio. Entonces fíjense, ¿no? Como, y esto me detengo un poquito, ¿no? Nuestros políticos lo que intentan hacer es decir, todo lo contrario. No viene a servir, sino que lo sirvan, ¿no? Entonces ahí vemos todo lo contrario. Y diferente a la realeza de Cristo, que aún ese es lo que intenta hacer el demonio, la realeza del mal, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La Iglesia, siguiendo el ejemplo de su Señor crucificado, no pretende dominar por la fuerza, ni por el prestigio humano, sino por el amor y el servicio a los hombres, a todos los hombres y a todo el hombre. Y así también los hombres llegarán a participar del munus regale o reale de Cristo mismo, ejerciendo su dominio sobre el mundo visible, liberados de todas las servidumbres, cuya fuente y origen es el pecado, extendiendo el reino de Cristo, a quien servir es reinar, reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz. Entonces fíjense, ¿no?, como el reino de Cristo es diferente a lo que te dice el mundo, del poder, del dinero, del placer, ¿sí?, del relativismo, todo lo contrario, ¿sí? Por eso detrás de todas ideologías, ¿no?, está el mal, a través de sus secuaces, ¿no?, que trata de destruir el corazón del hombre y la familia, y de esta manera una sociedad. Reino de Cristo y liberación humana, la tentación del secularismo. Este servicio de la Iglesia al hombre, este ejercicio del poder real, transmitido a la Iglesia por un mismo Jesucristo, ¿sí?, su fundador, su cabeza, su sustentador, su redentor, que se proyecta sobre todas las realidades humanas, porque aunque no debe identificarse el progreso temporal con el desarrollo del reino de Cristo, eso es muy importante, sin embargo, como dice el concilio, el primero, en cuanto pueda contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de Cristo, de Dios. Debe partir de una auténtica evangelización, es decir, del anuncio del nombre, de la vida, de las promesas del reino, del misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Entonces, por eso cuando uno va anunciando, evangelizando, también ahí va ordenando el orden temporal. En este sentido, se debe entender las palabras de Pío XI. La Iglesia no evangeliza civilizando, sino que civiliza evangelizando. Por eso la evangelización, por eso la importancia que tiene evangelizar, ¿sí? Y de esa manera se va civilizando, como ya lo vemos en tantos siglos. La Iglesia no podrá prestar su servicio propio y específico al hombre y a la humanidad, no podrá ayudar eficazmente a la liberación de todas las formas de servidumbre que encadenan a millones de seres humanos en nuestro tiempo si reduce su misión a las dimensiones de un proyecto puramente temporal, económico, social, político, cultural, con perspectivas exclusivamente antropocéntricas, sino que debe presentarse como sujeto social de la responsabilidad de la verdadera o de la verdad divina, considerando que el sentido de responsabilidad por la verdad es uno de los puntos fundamentales del encuentro de la Iglesia con cada hombre y es igualmente una de las exigencias fundamentales que determina la vocación del hombre en la comunidad de la Iglesia. La Iglesia en nuestros tiempos, como nos exhorta su santidad, nos exhorta San Juan Pablo II, guiada por el sentido de responsabilidad por la verdad, debe perseverar en la fidelidad a su propia naturaleza, a la cual toca la misión profética que procede de Cristo mismo, ¿sí? Dice, como me envió a mi Padre, así os envío yo. Recibid al Espíritu Santo. Hoy estamos asistiendo al intento consciente y sistemático de sustraer todas las esferas de la vida humana, hasta el núcleo más íntimo de la conciencia personal, de la influencia de Dios, de tal forma que la existencia del hombre sobre la tierra se desarrolle como si Dios no existiera, ¿sí? Esta tendencia trata de separar la influencia de la fe del ámbito de la civilización y rechaza el concepto de civilización cristiana y de pueblo cristiano,
porque parte de la concepción de una autonomía total de las realidades temporales respecto a la Iglesia. Y acá está la lucha, que ya se viene gestando, ¿no? Ya de años, de décadas, ¿no? Por eso vemos todos los males que hoy hay en día. Lo más grave de esta tendencia es que es compartida por eclesiásticos y seglares católicos y que sirve de criterio de orientación pastoral en ciertos sectores eclesiales. Palabras fuertes, ¿no? Y es una realidad, porque como tantas leyes anticristianas, antifamilia, antivida, ¿no? Producto de que nosotros como católicos no estamos haciendo nada, ¿sí? Y el mal sigue avanzando. Entonces la misión de la Iglesia en el campo del magisterio no se reduce exclusivamente al ámbito de la verdad de la fe y a las normas morales conocidas por la revelación, sino como se ha repetido tantas veces en los documentos de dicho magisterio, en los tiempos modernos, y como se ha venido aceptando en la praxis pastoral de la Iglesia desde sus orígenes, Jesucristo, al comunicar a Pedro y a los apóstoles su autoridad divina y al enviarlo a enseñar a todas las gentes su mandamiento, lo constituían en custodios e intérpretes de toda la moral, es decir, no solo la ley evangélica, sino también de lo natural, expresión de la voluntad de Dios, cuyo cumplimiento fiel es igualmente necesaria para salvarse. Por eso hoy nos callamos, hoy tenemos miedo, muchas veces miedo al que dirán, a los medios de comunicación, a tacharte de homofóbico, no sé, de muchas cosas, y entonces no se habla. Por eso hay que hablar, atreverse a hablar, aunque eso, claro, siempre con caridad, pero, es decir, iluminando, no lo que nuestra verdad, sino la verdad de Cristo por medio de la Iglesia. ¿Sí? La vida social y política y la vida humana en general presentan problemas y cuestiones que atañen al orden moral, al orden de la rectitud, de las actuaciones libres de los hombres en relación con la ley divina. ¿Sí? Y esas cuestiones entran dentro de la misión de la Iglesia. Derechos humanos, fundamento del poder, límite de su ejercicio, familia y matrimonio, riqueza y pobreza. Todo eso, ¿no? Es también donde la Iglesia puede iluminar. ¿Sí? La autonomía e independencia del Estado y de la sociedad civil respecto de la Iglesia no es ni puede ser independencia respecto de Dios, como sostuvo el liberalismo doctrinal del siglo pasado, inspirada en la filosofía de la Ilustración, y sostiene el secularismo de nuestro tiempo. Eso es lo que nos tratan de vender, ¿no? Lo están logrando, ¿sí? Por eso hay que, ¿no?, luchar contra esto. El hecho de que algunos principios o normas de la ley natural hayan sido confirmados por la revelación no lo convierte, como ahora se afirma, en principio o norma de moral confesional, y que por tanto no pueden ser urgidos en su cumplimiento por las leyes divinas, civiles, y promovidos por los ciudadanos o por los legisladores católicos, ajustándose a los procedimientos de un Estado democrático, y que los pastores de la Iglesia no pueden enseñarlos públicamente, denunciar y señalar las infracciones. ¿Sí? La sociedad civil, para su pacífica convivencia, necesita tener como fundamento un núcleo de verdades y de principios de ley natural aceptados básicamente por todos los ciudadanos. Entonces, palabra fuerte, ¿no? Y dice, ni la coexistencia en el error, ni la mera coexistencia en el temor pueden constituir un fundamento sólido para la convivencia social pacífica y para el desarrollo de un Estado, ni de una comunidad de Estado. Entonces, todas estas leyes anticristianas, como decía anteriormente, lo que trata es destruir al hombre, ¿sí? Entonces, con una falsa liberalidad, no con derecho, no como menos al propio cuerpo, lo que intenta es destruir al hombre. Y nos engañan muchas veces con los medios de comunicación, ¿sí? Un pluralismo radical de opiniones sobre los principios básicos de la vida social constituye un elemento decisivo de desintegración y de descomposición, ¿sí? Entonces ahí tenemos mucho, pero bueno, me voy a pasar al último tema para ir terminando, donde el cardenal nos habla de la realeza de Jesucristo y la devoción al corazón de Cristo. En la teología católica, la devoción al corazón de Jesús se ha presentado unida a la realeza de Cristo. En el Congreso Teológico Pastoral sobre el Corazón de Jesús, no podemos dejar de decir unas palabras sobre la vinculación estrecha entre ambos conceptos. El Papa León XIII, que en las postrimerías del siglo pasado, hace 80 años, ¿no?,
citamos, este es un texto, ¿no?, allá hace varias décadas atrás, ordenó la consagración del mundo al corazón de Jesús en su magnífica encíclica Annum Sacrum, de 20 de mayo de 1899. Al exponer la fundamentación teológica de dicha consagración, empleó los mismos argumentos que posteriormente desarrolló Pío XI al establecer la fiesta de Cristo Rey en la encíclica varias veces citada Quas Primas. Además, la fórmula de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, publicada a continuación de la encíclica Annum Sacrum, es una invocación a Cristo Rey. Y Pío XI, al instituir la fiesta de Cristo Rey en 1925, ordenó que al celebrar esta fiesta, todos los años, en el último domingo de octubre, se renovase esta consagración al Sagrado Corazón de Jesús que San Pío X había ordenado, que se recitase en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y en el mismo texto de la encíclica relacionó la consagración de las familias, de las ciudades y de los reinos al Corazón de Jesús, e incluso del mismo género humano, realizado bajo la inspiración de León XIII con la realeza de Cristo. Y Pío XII, en su primera encíclica Summo Pontificatus, de 20 de octubre de 1939, después de evocar la consagración del mundo al corazón de Jesús, cuyo 40 aniversario se celebra aquel año y que en su celebración coincide con su primer año de sacerdocio, añadió estas palabras: de la difusión y del arraigo del culto al divino corazón del Redentor, que encontró su espléndida corona no solo en la consagración del género humano al declinar el pasado siglo, sino aún en la introducción de la fiesta de la realeza de Cristo, por nuestro inmediato predecesor de feliz memoria, han brotado inefables bienes para un sinnúmero de almas, un impetuoso río que alegra la ciudad de Dios. En su encíclica Auretis Aquas de 15 de mayo de 1956, que fue como el testamento espiritual de este gran pontífice, dedica la devoción al Sagrado Corazón, manifestó lo siguiente: deseamos también vivamente que cuantos se glorían de el nombre de cristianos y combaten activamente por establecer el reino de Jesucristo en el mundo, consideren la devoción al corazón de Jesús como bandera y manantial de unidad, de salvación y de paz. Si el reino de Jesucristo es un reino de amor, que solo quiere hombres y pueblos que acepten su soberanía como un vasallaje de gratitud y de correspondencia de amor a su Redentor, se comprende fácilmente su interna vinculación con una devoción que consiste en el culto al amor con que Dios nos amó por medio de Jesucristo, y en cuyo corazón podemos considerar no solo un símbolo, sino también como un compendio de todo el misterio de nuestra redención. Entonces, bueno, termina con esto el cardenal, ¿no?, la relación que tiene, por eso, si la importancia de que Cristo reine en mi corazón. Pero no solamente como algo intimista, sino que esto tengo que llevarlo también a la sociedad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta es una producción de videopodcast.mx.